Yo Migrante, un proyecto de Felipe Bauerle. Viaja con historias en Latido América. Con ese tono risueño que le da ritmo a cada una de sus palabras, Ingrid recuerda que mientras el avión que la traía a Buenos Aires descendía sobre el aeropuerto de Ezeiza, ella miraba por la ventana y se preguntaba, un poquito soñando con que así fuera, si la casa donde iba a vivir estaría ahí, en medio de los árboles y arbustos, un paisaje bastante diferente a lo que estaba acostumbrada. Para Ingrid todo era novedad. Transitaba a los 12 años y solo unas semanas antes de ese día de febrero de 1998, su familia había decidido que Buenos Aires podía ser una mejor opción para que ella siguiera su vida, lo que además le permitiría reencontrarse con su prima, con quien se había criado desde pequeña. Ingrid Pérez Guamaní nació en mayo de 1985 en Alto Molino, distrito de Río Grande, departamento de Arequipa, unos 1.100 kilómetros al sureste de Lima. Ahí fue criada por sus abuelos maternos, cuyos apellidos son los que porta con orgullo. Respirando el aire puro de la sierra y jugando a orillas del río Coña, creció junto a su prima, su hermana, como ella le dice. Juntas, a los 8 años, dejaron a los abuelos y partieron a Lima a vivir con sus tías. Ingrid creció en un ambiente familiar, pero fue inevitable sentir las ausencias, especialmente la de sus padres. Fue en el tránsito hacia la adolescencia, con más preguntas que respuestas y demasiados silencios, cuando se gestó la posibilidad de venir a la Argentina. El viaje de su prima a principios de ese 1998 fue también el inicio de su propio viaje. Su familia entendió que separarlas sería muy difícil para las dos. En poco más de un mes, Ingrid ya estaba en camino. Eran tiempos de una sofocante burocracia. Por carecer de un DNI, ya estando en Argentina, y aunque estuviera en trámite ese documento, Ingrid no pudo acceder a la escuela pública. Para no perder el año, su familia decidió que ingresara a un colegio privado de la zona donde residía, en Almagro, sin ninguna necesidad de eufemismos. La integración de Ingrid al sistema educativo fue duro. A la burocracia se le unía una institucionalidad educativa que ostentaba una gran desidia, donde gran parte de las agresiones eran invisibilizadas. Quien recibía los ataques contaba con muy pocas herramientas para actuar y los espacios de contención brillaban por su ausencia. Venía de un lugar donde la mujer era muy sumisa, cuenta Ingrid, donde el silencio y la pasividad sobre ciertos temas era la mejor respuesta para no tener problemas. Manteniendo la pasividad en su rostro, muestra de quien ha recorrido caminos agitados y ha vuelto de ellos, Ingrid dice: sufrí bullying por parte de mis compañeros por ser peruana. Con el paso del tiempo, eso fue cambiando. Y también con la ayuda, dice ella, de un noviecito platónico. La burla de sus compañeros se fue transformando en aceptación, propio también del crecimiento y maduración de esos jóvenes. En algún momento, incluso, parte de esos compañeros y compañeras se le acercaron a pedirle disculpas. Más allá de sus deseos, la educación secundaria la debió terminar en el mismo colegio. ¿La razón? Su documento de identidad argentino recién lo obtuvo 5 años después de haber llegado, aunque la historia de su DNI terminaría recién, casi 15 años después. Pero esa experiencia merece un capítulo aparte, ya que deja de manifiesto la segregación que se ejerce, de manera estructural, a través del impedimento burocrático de acceder a la identidad y a los derechos básicos por el hecho de ser inmigrantes. Situación que, vale señalar, se repite en el caso de las identidades por fuera del binario varón-mujer, quienes, habiendo accedido a las rectificaciones de sus partidas de nacimiento, no se les permite de igual manera acceder al DNI acorde a su identidad de género y nombre. En ambos casos, creo, valen las palabras del investigador Sergio Caggiano, quien habla de la negación de la identidad como uno de los mecanismos para restringir la ciudadanía. Caggiano dice:
que eso genera una suerte de existencia negada para determinados actores sociales, deslegitimándolos e ilegalizándolos. Ingrid debió lidiar con diversos frentes a muy corta edad: el desarraigo y la ausencia de sus padres en un momento clave, la integración a una idiosincrasia distinta y la necesidad de aprender nuevos códigos para comunicarse, mientras recibía burlas por su forma diferente de hablar. En tanto, su familia le ayudaba en lo que podía, con las escasas herramientas afectivas que tenían. El fin de la secundaria y el ingreso a la facultad le permitieron ir descubriendo nuevos terrenos afectivos. Sus estudios de enfermería y las clases de baile, donde el tango ocupa un lugar central y donde muchas clases las debió tomar medio escondidas, le permitieron comenzar a relacionarse en otros espacios en la búsqueda de expresarse y comunicarse con los demás. Esta nueva etapa le permitió ir desarmando su carácter retraído y la baja autoestima con la que había transitado los años anteriores en Argentina. Se trataba ahora de amigos y amigas que ella misma había elegido. Cuando empezó a trabajar, la búsqueda de independencia le permitió ir despegándose de su familia para descubrir nuevos espacios más allá de ella, y su familia fue haciendo lo propio, y esos dos caminos le permitieron a Ingrid abrirse y comunicarse desde otro lugar con sus afectos, y a sus afectos también les permitió poder comunicarse desde otro lugar con ella. Los actos de bullying que vivió en la secundaria se transformaron en algunos episodios xenófobos que sufrió ya de adulta. Uno de los incidentes más fuertes le ocurrió con un taxista, episodio que terminó con este personaje gritándole "boliviana de mierda" y que se bajara de su auto. Fue muy agresivo y doloroso, rememora Ingrid. Eso aconteció cuando ella tenía unos 20 años y el incidente se cruzó con los profundos claroscuros que había respecto a sus raíces y especialmente respecto a la falta de una pieza fundamental en su vida, su padre, a quien recién pudo conocer el año 2018. Cada vez que mencionaba a su padre en el ambiente familiar, recibía por respuesta silencio o que no sabía nada de él. Después de muchos años, cuando se sintió preparada, y después de un trabajo interno profundo y necesario, comenzó la búsqueda de su padre. Fue un camino largo hasta decidirse. Como dice Ingrid, hasta que tomé conciencia de que era mi derecho conocer a mi papá. Gracias a información que le fue proporcionando la propia familia, o parte de su propia familia, y también gracias a una cuota justa de coincidencias, el año 2018 Ingrid pudo comenzar a colocar en orden esas piezas faltantes. Así supo que su vida, como el de tantos y tantas otras peruanas, fue marcada por el violento periodo que Perú vivió en la década de los 80, cuando la acción del Grupo Sendero Luminoso alcanzó su punto más crítico. El movimiento que proponía una guerra popular que se originara en el mundo campesino asesinó y reclutó de manera violenta a miles de personas que vivían en el campo para la consecución de sus objetivos. Sus padres la habían tenido siendo adolescentes, en una época y en una zona donde el trabajo escaseaba. Él hacía todo lo que podía, dice Ingrid, pero no alcanzaba para tener lo necesario. Así fue como la familia materna decidió que debían migrar, y de un día para otro su papá no las volvió a ver. Durante mucho tiempo, su padre creyó que la habían traído a la Argentina. El encuentro con él le permitió a la familia de Ingrid desandar los caminos del silencio. Pudieron hablar y se enfrentaron a la posibilidad cierta de sanar ese doloroso pasado. Ese encuentro también le permitió a Ingrid descubrir un poco más de su madre. A través de las palabras de su papá pudo seguir reconstruyendo esa historia familiar que había tenido demasiados espacios en blanco. Venir a la Argentina y decir que ello le cambió la vida no es una exageración. Con los bemoles propios de la idiosincrasia criolla, encontrarse con una sociedad más abierta, especialmente respecto a temas valóricos y con espacios para hablarlos, tener la posibilidad de conocer otras historias y oportunidades, cambiaron el rumbo de la vida de Ingrid. Quizás de haberse quedado allá, reflexiona la propia Ingrid, tal vez hubiera seguido viviendo lo mismo. Venir a la Argentina supuso tener más posibilidades económicas,
a nivel social y también abrirse en todo aspecto. Eso quiso su familia. El camino en búsqueda de esa parte de su historia que faltaba y la posibilidad de revalorizar sus raíces fortaleció su sentido de pertenencia a la Argentina. Le llevó un tiempo importante sentir que este era su hogar, que este es su hogar. El ir componiendo esa historia personal fue determinante para que ello sucediera. Esa búsqueda de sus orígenes, de su identidad, le fue permitiendo fortalecer la idea de que Argentina es el lugar elegido para su vida. Este es el país de la pertenencia, dice Ingrid, mientras que Perú es el de sus raíces. Argentina es el país de las oportunidades, Perú es el del afecto, el país de su infancia, el de la comida transformada en cariño, el que le evoca a la abuela. Es consciente de que el camino recorrido no ha sido fácil, en el que se entrecruzan prejuicios y discriminaciones. Es el que le ha tocado, dice ella, por el cual se decidió a transitar y avanzar, con una condición necesaria e indispensable: nunca perder la sonrisa, el afecto y el respeto por los otros. Había momentos que uno quería como volver al acurruco de la mamá, de la comida. Para mí siempre una manera de sentir a mi familia, pero de allá. Mi familia hace cocina de otra cosa en realidad actualmente. Cocina no es de cocinar comida peruana, pero el registro de mi abuela, de mi tía que está allá, de lo que vivía era como la comida. Entonces, y volver a la comida, cuando comía algo de Perú, era como sentir ese calorcito de familia en ese momento. Cuando empecé a descubrir mis raíces de allá y a querer, o cuando conocí, viví todo el proceso de mi padre también, porque yo me sentí parte de acá. Yo creo me sentí que pertenecía acá cuando empecé a querer más mis raíces. No sé cómo decirlo, es raro, ¿no? Es como contradictorio, puede ser, pero porque empecé a valorar un poco de mis raíces y dije, son mis raíces, pero esto es lo que yo elegí y esto es lo que yo quiero y lo que elijo. La historia de Ingrid forma parte del proyecto Yo Migrante. Soy Felipe Bauerle y les dejo con el siguiente tema musical, el Pío Pío, un tradicional guaylas peruano interpretado por Eusebio Chato Grados.